Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tiene su Biblia, me gustaría que podamos abrir juntos en el capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos, verso 1. Y vamos a leer hasta el verso 4 inclusive. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hasta aquí hemos de estar leyendo la palabra del Señor. Y sabe, cada vez que llego a este texto de las Escrituras, me viene el pensamiento en que habrá un día en el que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque así está escrito, ¿no? Que el Señor Jesucristo juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Todos compareceremos delante de Él. Y cuando uno va a juicio, se presenta dos posibilidades. Una es la condenación eterna y otra es la vida eterna. Sabemos que Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento para poder alcanzar la vida eterna. Es más, está escrito delante de Israel, Dios mismo dijo: pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge bien para vivir. ¿Cuál sería el camino que uno debiera escoger para vivir? El camino de la vida. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, dio testimonio acerca de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estas cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno entra por un camino es porque se dirige hacia algún lugar. En este caso, cuando nosotros entramos por el camino de la fe y nuestra vida espiritual comenzó a tener sentido y le hemos dado un valor, entrando en ese camino nosotros tenemos la confianza en que nos va a llevar hacia un lugar.
Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el camino y es la verdad. Entonces, toda persona que entra por el camino de la vida espiritual y que decide crecer, desarrollarse y alcanzar algo de parte del Señor, ¿dónde debiera esperar llegar? A la verdad. Jesús habló y dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, todo el que entra por un camino de vida de creencia, a desarrollar una vida espiritual, ¿dónde tendría que procurar llegar? A la verdad. Llegar a conocer la verdad. El apóstol Pablo dijo acerca de ello, lo tengo todo por perdido y lo estimo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo, por quien me encuentro asido, por quien me encuentro tomado, de quien me encuentro prisionero. Hermanos, cuando nosotros entramos por el camino de la vida espiritual y empezó a tener sentido y le empezamos a dar valor, luego tenemos que procurar la verdad. Tenemos que procurar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al conocimiento de la verdad, se cumple en nosotros lo que está escrito en cuanto a la verdad, que la verdad es la que nos hace libres. ¿Y de qué somos libres? Justamente somos libres de la condenación eterna. Somos libres de la esclavitud del pecado. Por eso dicen, ¿qué aprovecha el judío? Mucho, en gran manera, porque a ellos les fue dado la palabra de Dios. Ahora, la incredulidad de ellos hará nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Sea todo hombre mentiroso y Dios permanezca veraz, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Yo puedo argumentar de que soy una persona correcta, de que nunca decía el mal de ninguno. Yo puedo argumentar un montón de cosas. ¿Sabes cuántas personas yo he hablado y argumentan acerca de sí mismos diciendo, sí, pero yo no soy tan malo? Es más, no solo no soy tan malo, he hecho esto, y empiezan a presentar sus obras como buenas. Y eso es un argumento que uno puede llevar. Ahora, la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso y Dios permanezca siendo veraz, ¿para qué? Para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Entonces yo puedo decir, la verdad, yo soy merecedor de la condenación eterna. Yo por mis pecados soy merecedor de quedar destituido de la gloria de Dios. Yo por mis obras nunca voy a poder alcanzar la belleza moral de Dios. Pero la palabra de Dios me dice que estando destituido de la gloria de Dios, o sea, imposibilitado de alcanzar esa belleza moral, fui redimido gratuitamente mediante la redención que es en la sangre de Cristo Jesús. Entonces adopto la palabra de Dios en mi argumento, en mi defensa. Tomo los dichos de Dios en mi argumento, en mi defensa. Me tomo de la palabra del Señor, ¿para qué? Para presentar defensa ante el acusador, para presentar defensa en mi juicio. Entonces yo puedo decir que soy merecedor de la condenación eterna, puedo decir que por mis obras malas estoy destituido de la gloria de Dios, puedo decir que estoy incapacitado humanamente de poder alcanzar esa belleza moral, pero Dios en su tiempo le envió a su Hijo a morir por mis pecados, para saldar la cuenta que me era contraria. Y esa es la declaración de Dios, esa es la verdad de Dios revelada.
y adopto ese argumento, tomo esas palabras, las hago mía y empiezo a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que se llama vivir por la fe. Vivir por la fe no es esperar el pan para mañana, aunque Dios me va a enviar el pan. Vivir por la fe no es esperar para el boleto del colectivo cuando tengo que viajar. Vivir por la fe no es esperar esa sanidad cuando el médico me dice que estoy enfermo. Vivir por la fe es vivir asido de la palabra de Dios, haciendo de la palabra de Dios la verdad en mi vida. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Ahora, ¿qué sucede si sigue puesto el velo de la incredulidad cegando los ojos de mi entendimiento para que viendo no vea y oyendo no entienda? Aunque Dios haya dado testimonio de la verdad, como hemos compartido semanas pasadas, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor que el testimonio de los hombres es el testimonio de Dios. Puedo recibir el testimonio de Dios y no creerlo. Por eso dice, la incredulidad de los hombres hará nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Sea Dios veraz y todo hombre permanezca mentiroso, para que cuando sea juzgado, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. Entonces, si yo me presento con mis argumentos humanos de cuán bueno soy, de cuánto bien hice, de cuántos padecí por la causa, de cuánto me sacrifiqué por los demás, si yo me presento con mis argumentos, voy a ser vencido fácilmente. ¿Por qué? Porque aunque me presente con argumentos creyendo yo que son buenos, delante de Dios toda esa justicia es como un trapo de inmundicia. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Sin embargo, si me presento en el día en que fuere juzgado con la palabra de Dios, asido de la verdad, asido de la palabra de Dios, voy a vencer. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Los hombres somos mentirosos, pero Dios es veraz. Por eso ayer le escuchábamos al pastor Joaquín concluyendo la exposición de su sermón diciendo, citando el pasaje de Hebreos 10:17. Un pasaje que nosotros, quienes recibimos el conocimiento de esta verdad, debiéramos tener como fundamento de nuestra fe. ¿Qué dice Hebreos 10:17? Y añade el Espíritu, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. ¿Quién es el que está hablando? Dios. Dios es el que está hablando. Porque dice, y añade el Espíritu, y nunca más me acordaré, hablando acerca del nuevo pacto, las condiciones del nuevo pacto, los beneficios del nuevo pacto, lo que nosotros percibiríamos y disfrutaríamos en el nuevo pacto. Entre ellos dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Ahora, el Dios de quien da testimonio la Escritura en Romanos capítulo 3, verso 4, diciendo, Dios es veraz, ¿podrá mentirnos? ¿Podrá decir algo que después no tenga cumplimiento? ¿Cómo nosotros vamos a ver que la palabra de Dios se cumple? Cuando vayamos delante del tribunal y nos presentemos con la palabra de Dios. Ahí vamos a ver que las puertas del cielo están abiertas. Ahí vamos a ver que tenemos entrada, una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Ahí vamos a ver que vamos a entrar para recibir galardón, recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La corona de justicia, la cual está reservada por el juez justo para todos los que en él creen.
Entonces, cuando nosotros vamos a ese lugar en el cual vamos a ser juzgados, pero no con argumentos humanos, de cuán buenos somos, de cuánto nos sacrificamos, de cuánto sufrimos, de cuánto dimos, de cuánto hicimos, sino que vamos con el único argumento que Dios recibe y que quiere oír de los hombres, que es que hemos creído a su testimonio y que es el testimonio verdadero y que este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en el Hijo y que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con ese argumento, entonces se nos dará una amplia y generosa entrada al reino de los cielos para recibir galardón, recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? La corona de justicia, la cual el juez justo, que no puede pasar por alto la maldad de los hombres. Por eso yo como hombre merecía el castigo, como hombre merecía la condenación eterna, como hombre yo merecía ir al infierno, pero al haber creído en el mérito de Jesucristo y al haber recibido la gracia de Dios que es por medio de Jesucristo, al haber creído en los méritos de Jesucristo y al haber recibido la gracia de Dios que es por medio de Jesucristo, entonces en el momento en que soy juzgado no presento mi argumento, sino por el contrario, afirmo que soy pecador, afirmo que soy merecedor del juicio, afirmo que soy merecedor del castigo, afirmo que soy merecedor de la condenación eterna, pero que tengo gran gratitud en mi corazón porque a Dios le plació el revelarme a Cristo. Y al haberme sido revelado Jesucristo, todos mis pecados fueron cubiertos por su sangre preciosa, la cual fue derramada no solamente en la cruz del Calvario, sino también en la tabla del propiciatorio, no en el tabernáculo terrenal hecho por la mano del hombre, sino en el tabernáculo celestial, en el verdadero tabernáculo. ¿Para qué? Para, ofreciendo esa sangre, poder obtener redención eterna. Como dice Hebreos capítulo 9, verso 12. Dice, no se presentó con la sangre de animales ni de machos cabríos, sino con su propia sangre para obtener la redención eterna. ¿Por qué? Porque fue presentada esa sangre en la eternidad, en el cielo, en el lugar donde no hay presente, no hay pasado, ni hay futuro. ¿Me está comprendiendo? Entonces, cuando yo llego delante del tribunal de Cristo y lo único que tengo es gratitud en mi corazón, por eso dice que muchos en aquel día se volverán avergonzados. ¿Por qué? Porque al haber sido abiertos los cuadernos, los testimonios, el libro de la vida, al haber sido abierto los entendimientos también, los hombres van a ver que no es suficiente las buenas obras. Los hombres van a comprender en ese momento que sus obras no les servirán de nada. Que lo único que les puede llevar a presentarlos perfectos delante de Dios es el sacrificio de Jesucristo. Como dice Hebreos capítulo 10, verso 14. Con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, todos debiéramos pensar, ¿habrá un día en que tendré que vencer? ¿Qué argumento voy a utilizar? Dice, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. ¿Ya se armó de ese argumento para presentarse en el tribunal de Cristo? Le pregunto, ¿usted ya se armó de ese argumento para presentarse en el tribunal de Cristo y salir victorioso? Porque si no se armó de ese argumento, no tiene esas palabras como un ancla segura en su corazón. ¿Por qué Pablo dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones? No dice que abunde en vuestra mente, abunde en vuestros corazones.
¿Por qué? Porque es con el corazón que se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabe cuántas personas han confesado con la boca porque el que estaba delante lo fue guiando como quien está haciendo un karaoke? Pero nunca se formó la justicia en el corazón, nunca se formó la fe en el corazón. Por eso la necesidad de compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe no es inconsistencia, sino que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Tiene que ser expresada, presentada correctamente. La escritura tiene que ser expresado y presentado correctamente la escritura. Cuando uno tiene o recibe esa gracia, no digo que tiene porque nadie es competente para esto por sí mismo, pero cuando uno recibe esa gracia que le fueron iluminados los entendimientos, toda la escritura se empieza a complementar, toda la escritura comienza a ser una. Por eso cuando yo por primera vez le escuché al misionero, al fundador de la Misión Buenas Nuevas, presentar la justicia que es por la fe desde el tabernáculo, desde el antiguo pacto, desde los sacrificios de Israel, me gozaba, me era de aliento en mi corazón, porque podía ver la confirmación de Dios de algo que fue anunciado con siglos de anticipación. ¿Para qué? Para que todo ello fuera una seguridad para nosotros los que creemos. Y hoy, estando seguros los que creemos, sepamos que cuando nos vayamos a presentar en el tribunal de Cristo, nuestra fe nos va a ser contada por justicia y con nuestras palabras vamos a salir siendo más que vencedores. Con esto finalizo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, dice el apóstol. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,